para todo t en su dominio, las funciones evaluadas en cualquier valor de d son iguales a la función evaluada en t más el periodo. El periodo no es nada más que aquella medida en este caso de las t, donde la función se está repitiendo. Por ejemplo, fíjense si se ubican en este punto. En este punto de acá, la función lo vuelve a generar acá. Pues como esta medida es 2pi, decimos que el periodo de esta función es 2pi. O si se ubica en esta cresta y cuenta aquí hasta este punto de acá, entonces tendríamos también un periodo de 2pi. Cualquier punto que usted se ubique puede calcular, se puede ubicar que el periodo es, para este caso, de 2pi. Y se supone que la función se repite indefinidamente hasta infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la transformada de Laplace de una función que cumple estas características? Una función periódica. Según este teorema, para calcular esa transformada, lo único que tenemos que hacer es integrar, no de 0 a infinito, como hacíamos en la definición de la transformada, sino que simplemente integrar desde 0 a un periodo. De 0 a un periodo integramos y luego se multiplica por esta cantidad que aparece acá. Calculemos, por ejemplo, la transformada de esta función que se nos ha presentado acá. La transformada de esta función, en el entendido de que el periodo es de 2pi, sería lo siguiente. Y tendríamos que formar este cociente de 1 entre 1 menos e a la menos s t. Como el periodo es 2pi, podríamos poner 2pi por s. Ahí tenemos la primera parte. Y fíjense cómo ahora la integral que tenemos ahí, que va desde 0 hasta el periodo, que es hasta 2pi, por la característica de la función, vemos que vamos a necesitar partir ese intervalo en dos integrales. La primera integral iría desde 0 hasta pi. Vamos a analizar esta porción desde 0 hasta pi. Y tenemos la exponencial e a la menos st y el trozo de la función que está definida en ese intervalo, que en este caso sería el seno de t. Pero como tenemos que completar un periodo completo, tenemos que integrar hasta 2pi. Claro, ahí se nos va a simplificar porque la función ahí vale 0. Así que cuando multipliquemos 0 por todo esto, la integral no va a participar en este cálculo, ¿no? Pero siempre igual hay que plantearlo de pi hasta 2pi, y aquí vamos a tener 0 por dt. Solamente nos va a quedar expresar como ese factor que tenemos afuera por el primer término que tenemos aquí. E a la menos 2pi s por 1 aquí, y la integral que va desde 0 a pi de e a la menos st seno de t dt. Esa sería entonces la transformada de Laplace de la función que estamos estudiando, de esta en particular, ¿verdad? Bueno, como podrán intuir, aquí vamos a necesitar utilizar integración por partes. Y eso nos va como a romper el hilo que tenemos aquí de la solución, ¿verdad? Entonces lo vamos a trabajar aparte. Vamos a trabajar aparte solamente esta integral. Vamos a llamar a esto y nos vamos a romper aquí el hilo de la solución y nos vamos a concentrar en calcular
cuánto es esa integral y que tenemos aquí. Vamos a utilizar integración por partes aquí. U va a ser el seno de t, el de u va a ser derivada del seno, que es el coseno de t por un dt, el dv va a ser e a la menos st por un dt. De tal forma que v va a ser, como la variable de integración es t, fíjense que solamente nos va a quedar acá que s es una constante. Entonces aquí nos quedaría menos 1 sobre s por e a la menos st. Y estas son las sustituciones que vamos a efectuar aquí para resolver esta integral que tenemos acá. Entonces, está ahí, sería entonces, fíjense, sería lo siguiente. U por b, que sería menos e a la menos st sobre s por el seno de t. Ahí está planteado u por b. Esto como ya ha sido integrado, esto nos queda evaluado de 0 a pi. Esto nos queda evaluado de 0 a pi, u por b. Luego planteamos ahí menos la integral, menos la integral de b, la integral de b que sería negativa por un du, que es el coseno de t, ¿verdad? Este signo menos que tenemos acá del v, con este signo menos que aparece acá, se nos va a volver positivo. Y como la variable de integración es t, 1 sobre s se vuelve una constante. Vamos a tener aquí 1 sobre s como constante. Aquí nos queda e a la menos st, que sería b, y eso nos queda multiplicado ahí por un du. B por un du. Y el du en este caso sería el coseno de t de t. Y esto sigue estando evaluado de 0 a pi. Bueno, entonces ahí ya tenemos buena parte de la respuesta ya lista, ¿no? Fíjense en este detalle. Mira. Aquí vamos a evaluar este término en el límite superior menos el límite inferior. En el límite superior nos va a quedar, aquí vamos a cambiar por pi, pero fíjense aquí, nos va a quedar seno de pi. Seno de pi, y ese seno de pi, si nos referimos a la gráfica, vemos que el seno de pi es 0, justamente en este punto de acá, el seno de pi es 0. Así que este término en el límite superior se va a cancelar. Y cuando lo evaluemos el seno en 0, que coincide con este punto de acá, nuevamente ese término se nos va a cancelar. Así que todo este término evaluado en el límite superior menos el límite inferior es 0. Así que solo nos queda esto. Vamos a seguir entonces aquí. Y sería entonces 1 sobre s. Y ahora vamos a resolver esa integral que tenemos ahí. 1 sobre s. Vamos a ver esto de acá. Otra vez necesitamos hacer integración por partes. Vamos a hacer ahora u igual al coseno de t. El du va a ser derivada del coseno menos el seno de t. V va a ser nuevamente e a la menos st de t. Y dv va a ser nuevamente esta misma expresión que tenemos. Así que esta otra de acá, estas dos de acá siguen siendo válidas aquí. Veamos entonces. 1 sobre s, que es este factor, ya vimos que todo esto es 0. Entonces nos queda 1 sobre s por u por b.
U es coseno de t y b es 1 sobre s con la exponencial negativa menos e a la menos st, ahí está, sobre s, por el coseno de t. Ahí está, ¿verdad? U por b. Veamos. Mejor lo voy a copiar aquí porque me estoy. El dv sería e a la menos st, t, y el v sería menos 1 sobre s y a la menos s. Y entonces sería u por b. Ahí tenemos b y solo necesitamos multiplicar por el coseno del b. Ahí tenemos u por b negativo, ¿verdad? Coseno de t por 1 sobre s y a la menos s. Esto recuerden que ya queda fuera de la integral y esto ya está evaluado entre 0 y pi. U por b menos b de u. B es esta cantidad negativa y du es esta cantidad negativa. Entonces su producto va a ser positivo, así que se va a conservar este signo. Como la variable de integración es t, este término 1 sobre s, lo podemos poner aquí fuera de la integral. Y aquí nos queda nada más b de u, que sería e a la menos st. El 1 sobre s lo he puesto aquí afuera, sería b por un du, que sería seno de t de t. Vamos a cerrar este corchete que tenemos aquí y tendríamos esa expresión que se nos ha generado en esta parte, ¿no? Entonces, esta i que estamos buscando, fíjense que aquí la integral de 0 a pi de este término que tenemos acá es justamente lo que hemos definido aquí como i, pero sin incluir al factor 1 sobre s que tenemos aquí. Así que esta integral que aparece aquí, esta, es i, se me ha repetido nuevamente acá. Se nos ha repetido y entonces hay que intentar despejarla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1 sobre s, 1 sobre s, y aquí vamos a ver, tendríamos esta expresión evaluada en el límite superior, que es pi. Tendríamos menos e a la menos pi s. Recuerden que estamos cambiando la variable t sobre s. Ahí tengo esto evaluado en pi por coseno de pi. Por coseno de pi. Recuerden que el coseno de pi es menos 1. Ahí está la función evaluada en el límite superior. Menos, pero como es negativa, menos, este menos se me hace más aquí. La función evaluada en 0. Todo esto, cuando t vale 0, todo esto se vuelve 1 y nos queda 1 sobre s, que es esto, coseno de 0. Coseno de 0. Recuerden que el coseno de 0 es 1. Ahí está ese término. Estos dos términos son esta expresión en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Pero nos queda todavía aquí este menos 1 sobre s. Y toda esta expresión ahora es i. Ahí tenemos ya esa parte. Lo que va a seguir es trasladar este término i a ese lado de acá, ¿verdad? Para poder irlo despejando. Voy a ahorrar la primera parte de esto.
Recuerden que solo estamos calculando una parte de la transformada. El término, justamente el término que acabo de borrar acá, pero necesito que esto me quede ahí para más adelante. Bueno, entonces estamos aquí con I, que va a ser igual a 1 sobre S. Y aquí nos queda, este es menos 1. Con este signo menos de acá, solo nos queda E a la menos pi S sobre S, pero positivo. El otro simplemente nos queda 1 sobre S, más 1 sobre S. Y el último término, fíjense, el último término nos quedaría, aquí solamente voy a multiplicar este por estos dos, los agrupo ahí, y ahora voy a hacer 1 sobre S por 1 sobre S por I. Nos queda negativo acá, menos 1 sobre S cuadrado por I. Y ahí tendríamos esa expresión. Ahora, el último término lo vamos a trasladar a este lado para que nos quede I más 1 sobre S cuadrado o I sobre S cuadrado igual. Aquí fíjense, tienen suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces, y además multiplicado por S. Aquí el denominador común aquí es S, pero como está multiplicando por esta S cuadrado, y aquí simplemente tenemos la suma de E a la menos pi S más 1. Pero, ¿qué tenemos aquí a este lado? Aquí fíjense cómo podemos sacar un I factor común de 1 más 1 sobre S cuadrado. Al sumar estos términos, este 1 que usted tiene aquí, tranquilamente lo puede cambiar por S cuadrado sobre S cuadrado. Eso sigue siendo 1. Y ya tenemos dos fracciones con el mismo denominador. Para sumarlas, simplemente escribimos el denominador común, S cuadrado, y arriba la suma de los términos, S cuadrado más 1. Y esto está igualado a esta expresión, igual a E a la menos pi S más 1 sobre S cuadrado. Aquí nos percatamos de que esto no va a participar en el cálculo y simplemente nos queda, después de despejar aquí, porque estamos buscando cuánto vale esta la integral que planteamos ahí como un paso intermedio en el cálculo de la transformada que andamos buscando. Entonces, aquí tendríamos al despejar y también sería este término, que es E más 1 dividido por S cuadrado más 1. Ese sería entonces el valor de la integral, pero solo de del paso intermedio que habíamos planteado, ¿verdad? Acuérdense que en realidad de dónde venimos, donde interrumpimos la secuencia de los cálculos, teníamos lo siguiente, ¿verdad? La transformada de la función que estábamos buscando, que es esta función que tenemos acá, habíamos planteado que 1 sobre 1 menos E a la menos 2 pi S. Esto era ese término de acá, con el periodo
de 2pi. Y luego, eso, si no me equivoco, nos había quedado multiplicado, aquí, esto nos había quedado por la integral, que va desde 0 a pi, porque ya habíamos visto que la otra contribución era 0. La integral de 0 a pi de e a la menos st por el seno de e. Ahí interrumpimos la secuencia, ¿verdad? Y le habíamos llamado a esto i. Entonces, esa i es este valor que tenemos acá. Así que ahora podríamos replantear aquí lo siguiente, que la transformada de la función que andamos buscando va a ser igual a este término, 1 sobre 1 menos e a la menos 2πs por esto, por el resultado de esa integral que ya determinamos que es esta expresión que está acá, por e a la menos πs más 1 sobre s cuadrado más 1. Y esa sería la transformada de la función que es esta, ¿verdad? La transformada de la función que estábamos buscando. Aún se puede simplificar un poco más. Fíjense en este detalle, en este término que aparece aquí. Fíjense en este término. Ustedes tienen ahí e a la menos 2 πs. Este término usted lo puede escribir como e a la menos πs al cuadrado. Este 2 lo pongo aquí como un cuadrado, ¿sí? De tal modo que esta expresión que tenemos acá se le va a transformar en lo siguiente. Aquí voy a tener 1 menos esta equivalente al cuadrado. Por lo tanto, usted tiene allí diferencia de cuadrado, es decir, que ese denominador que usted tiene ahí, en ese término, en realidad usted lo puede cambiar por 1 menos e a la menos πs al cuadrado. Y le queda ahí e a la menos 2πs, diferencia de cuadrados. Entonces, si factora esa diferencia de cuadrados, en el denominador aquí le va a quedar 1 más e a la menos πs por 1 menos e a la menos πs, ¿sí? 1. Y esto multiplicando a esta expresión de acá, ¿verdad? Que sería e a la menos πs más 1. Ahí vemos que se nos va a cancelar este término y todavía aquí en el denominador queda este factor s cuadrado más 1. Esto se cancela y finalmente llegamos a la respuesta que damos a la transformada de Laplace de la función que tenemos. Resulta ser nada más en el numerador 1, pero en el denominador nos queda 1 menos e a la menos πs, factor de s cuadrado más 1 y aquí 1. Esa sería entonces la transformada de esta función periódica. En resumen, cuando usted tenga una función periódica, lo primero que tiene que hacer es identificar el periodo. Recuerde que es aquella medida que le permite a usted encontrar los mismos puntos. Es decir, ¿dónde se repite esta imagen?
se repite aquí. Esta distancia tiene que ser 2pi. ¿Dónde se repite este punto? Punto se repite aquí. 3pi menos pi, 2pi. Cualquier punto que usted ubique en la función, si es periódica, entonces soporta esta definición. Y a partir de ahí planteamos que, aunque la función se repita indefinidamente, para calcular la formada, eso se diga a esta transformada que tenemos. Ese proceso podría volverse un poco tedioso, pero vieron aquí que iteramos 2 veces, y bueno, les voy a presentar otra alternativa a esta solución, donde lo llamativo es la reducción del número de pasos que usted necesita. Vamos a hallar nuevamente esta transformada, pero de una manera alternativa. Voy a borrar esto. Y ahora vamos a intentar analizarla utilizando una herramienta que estudiaron en las sesiones anteriores. Y esa herramienta es la función escalón unitario. Así que vamos a analizar este mismo problema, pero utilizando la función escalón unitario. Utilizando la función escalón unitario, el procedimiento que usted tiene que hacer es, primero, describir la función con la que usted está trabajando, la va a tener que describir en términos de la función escalón unitario. Recordemos que ese proceso inicia con lo siguiente. Voy a borrar esto aquí. Solo voy a dejar la fórmula porque vamos a seguir utilizando. Entonces, fíjense cómo la primera porción de la gráfica es seno de t. Usted inicia escribiendo esa porción de la gráfica. Seno de t. Esa porción la va a multiplicar por un factor. ¿Qué factores van a multiplicar al seno de t? Miren, usted se fija aquí que esta función, en este punto, se enciende. Ahí se enciende la función. Eso quiere decir que usted va a multiplicar el seno de t por una escalón unitaria que esté relacionada con este valor. La escalón unitaria aquí sería u de t menos 0. U de t menos 0, ¿qué es u de t? Recuerde que la u de t equivale a 1, ¿no? Aquí se encendió la gráfica, mire, comienza a crecer aquí y aquí la gráfica se apaga. Aquí la gráfica se apaga. Para apagar la función, usted le resta menos una escalón unitaria que esté relacionada con este valor, que sería en este caso menos u de t menos pi. Y ahí tiene ya la primera función encendida en 0 y apagado en pi. Lo enciende aquí en 0 y lo apaga aquí en pi. Pero como hay que describir un periodo completo, vamos con la siguiente función. Ya sabemos que esto no va a contribuir, pero pongamos más la otra función que aparece ahí hasta completar un periodo es más 0. Y esa función 0, fíjense cómo aquí se enciende. Aquí se enciende. Ahora estamos hablando de la función 0. Aquí se enciende. Usted la enciende en pi. Eso equivale a que usted multiplique aquí por u de t menos pi. Ahí la encendió la función 0. Y aquí en 2pi, usted la va a apagar. Y ahí termina el periodo. Entonces aquí le va a restar menos u de t menos 2pi. Igual, como la función 0, todo este término no va a contribuir ahí, ¿verdad? Y fíjense cómo
En términos de la escalón unitaria, la función que tenemos aquí, usted simplemente la puede escribir como, este es 1, acuérdense, seno de t, ahí la multipliqué por 1, menos el seno de t por u de t menos. Esa es la función escalón unitario, o mejor dicho, la función esta original, escrita en términos de la función escalón unitario. Es eso que tenemos aquí. Y ahora vamos a aplicar el equivalente de esta expresión a esta que tenemos acá. Ahora vamos a decir que la transformada de Laplace de esta función va a ser igual a la transformada de estas dos que tenemos acá, y aplicando linealidad sería la transformada del seno de t menos la transformada de seno de t. Eso es lo que estamos buscando. Mire todo lo que hicimos en el proceso anterior de integrar un montón de veces. Aquí como que se vislumbra que el procedimiento es más sencillo. Ya tenemos una respuesta aquí. Y bueno, lo nuevo quizás sería esta parte de acá. Para esto hay que tener ahí en mente algunos teoremas que son los que vamos a utilizar. Aquí me voy a poner aquí. Voy a poner aquí, a ver si luego no los tengo que borrar. O mejor quizás por aquí, para que queden permanentes. Aquí ya aplicamos esta definición. Aquí solo nos hizo falta, aquí esto está incorrecto. Porque no es simplemente esa transformada, sino que lo que les decía es, ahora le vamos a aplicar esta definición a esta f que tenemos aquí. Me faltó ponerle este término al inicio. Este término siempre va. Entonces te va a poner aquí. Uno sobre 1 menos e a la menos 2 pi s en este término, y esta integral es el equivalente a esa función que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces podríamos ponerlo de esta forma. Entonces aquí sí hay una transformada de seno de t menos el seno de t u de t menos. Ahora, ahí está esta función y el equivalente a esto y el término que tenemos acá, que es. Y ahora, que ya estudiaron la acción de que tenemos esta transformada. Se le permite calcular transformadas de funciones que involucran la calculación AS por f de s. Tenemos esa expresión. A lo mejor vamos a necesitar esta también, la transformada de g de t por u de t menos a. Esta se encuentra como e a la menos as por la transformada de g de t más a. Tenemos esa expresión y para esta transformada que vamos a calcular aquí necesitamos
otra expresión. No, creo que con esa nos va a bastar. Vale, veamos entonces. Aquí vamos a utilizar linealidad, ¿verdad? Pero este factor, fíjense cómo nos va a quedar multiplicando a todo esto de acá. Así que vamos a poner aquí 1 sobre 1 menos e al menos 2πs. Y vamos a poner un corchete aquí y vamos a ir separando los términos en esa transformada. Aquí nos queda la transformada de seno de t menos la transformada de seno de t por u de t menos i. Y vamos a sacar el corchete. Ahí tenemos esa expresión. Y si avanzamos un paso más aquí, esto solo copiamos 1 sobre 1 menos e a la 2πs. Y por ejemplo, fíjense ahí cómo la transformada de seno de d ya podemos calcular s cuadrado menos. Y ahora nos encontramos ahí con la transformada del seno de t con escala unitaria. Y para eso teníamos estos recordatorios acá. Vemos, por ejemplo, que eso se parece a la segunda expresión que tenemos acá. Tenemos una función de t por una escala unitaria. Entonces podríamos utilizar esa expresión escribiendo de la manera siguiente. Esto lleva una exponencial al inicio, e a la menos as, e a la menos, fíjense cómo esa a es el valor de lo que está restado, pi, que en este caso para nosotros es pi. Entonces aquí tenemos e a la menos πs, e a la menos πs, pero eso lo tengo que multiplicar por la transformada de la función g de t, que es la que acompaña al escalón unitario. Para nosotros es el seno de t, pero esa función está desplazada pi unidades. Así que aquí vamos a tener que calcular la transformada del seno de t más pi. Y cerramos este corchete. Eso es lo que tenemos. Voy a borrar esta parte de acá para seguir acá. Veamos qué nos queda entonces. Este lo seguimos copiando nada más. Este ya está calculado, simplemente lo trasladamos aquí. Pero aquí vamos a tener menos. Y por aquí vamos a recordar que esta expresión, esto de acá, seno de t más pi, equivale a tener el menos el seno de t. Cuando usted evalúa ahí una expresión de ese tipo como seno de t más pi, en realidad lo que tiene es el menos el seno de t. Así que aquí le va a tener que calcular menos, ese menos por esto lo voy a sustituir por esto, la transformada de menos el seno de t, el equivalente a este.
Por el principio de inmovilidad, usted puede quitar este signo menos de acá y ponerlo aquí. Más o nuestra respuesta, ¿verdad? Solo que aquí me ha hecho falta este exponente. Este exponente va justamente aquí atrás de esto. Lo voy a componer acá. Este exponente lo había dejado ahí de lado. El signo menos sí siempre lo podemos afuera, más e a la menos pi s por la transformada del seno de t. Y cerramos el corchete. Ahora sí, ya podemos volver a sustituir en ese término la transformada del seno de t. Así que la que estamos buscando al final va a ser uno sobre y la transformada del seno de t, recuerden que es este mismo término. 1 sobre 1 más s cuadrado. Ahí está. Aquí tienen la suma de estos dos términos que tienen el mismo denominador. Vamos a hacer esa suma indicada. Recuerdo que mencionábamos en la clase anterior de términos, es como tengamos 1 más e a la menos pi s por 1 menos e a la menos pi s. La diferencia de cuadrado que planteábamos en la situación anterior. Y aquí nos queda, como tenemos el mismo denominador, 1 más s cuadrado y sumamos los numeradores. 1 más e a la menos pi s. ¿Sí? Y obtenemos aquí hay un 1, ¿verdad? Obtenemos la misma respuesta que el caso anterior. La transformada de f de t, en este caso, sería en el denominador 1 menos e a la menos pi s. Y en el numerador, y aquí 1 más s cuadrado. Y en el numerador 1. Es exactamente la misma respuesta que habríamos obtenido integrando la definición de la forma. Si se fijan, ha reducido, digamos, considerablemente la cantidad de pasos requeridos. A lo mejor este análisis es un poco más rápido, pero necesita usted estar seguro de que planteó bien la función en términos del escalón unitario y además necesita tener ahí bien claros estos conceptos que son los que nos permiten ir calculando las transformadas de las escalón unitario que aparecen por ahí. Así que tienen estas dos alternativas, utilizando la definición o utilizando esta definición de escalón unitario. Vamos a ir terminando esta sesión con un ejemplo. ¿Se acuerdan que en la sesión previa a esta clase habíamos estudiado que una de las aplicaciones de las transformadas era para justamente resolver ecuaciones donde aparecían tanto integrales como derivadas? Le llamábamos a estas ecuaciones íntegro-diferenciales. Y en la sesión anterior resolvimos una. Ahora, otra situación con la que usted podría encontrarse es resolver una ecuación diferencial donde
término de la derecha, la función que generalmente no queda igualada a cero, sea una función seccionada. Por ejemplo, este otro ejemplo. Este ejemplo se nos pide resolver esta ecuación diferencial. Y' más y igual a f de t. Y esta ecuación está sujeta a que y0 es 0. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial de esta función. 1 para que t es 0 o igual a g. Entonces se nos pide resolver esta ecuación diferencial donde el lado derecho es una función seccionada. Bueno, entonces, acuérdense que para este tipo de funciones, bueno, está la definición, pero no sería muy práctico hacerlo, ¿verdad? Lo más práctico en estas situaciones es utilizar la función escalón unitario. Entonces vamos a comenzar describiendo esta función en términos del escalón unitario. Siempre un bosquejo, eso le va a ayudar mucho. Vamos a hacer un bosquejo de esta función. Esta función tiene aquí en 1, pasa bien. Veamos, dice que la función entre 0 y 1, entre 0 y 1, la función vale 1. Entre 0 y aquí 1, la función vale 1. Es 1. Y tenemos para la función sigue y definitivamente para la función de este tipo. Aquí tendremos f. Entonces tenemos que describirla en términos de la escalón unitario. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir el mismo método que hicimos anteriormente. ¿Quién es mi primera función? 1. Vamos a ponerlo aquí, 1, que es la primera función, y acuérdense que esa función la voy a encender y la voy a apagar en algunos valores. En este caso, justamente la necesitamos encender. 1 necesita encenderla en 0. Encendió en 0. Ahora, necesito que se apague en 1. Necesitamos que se apague en 1. Porque en 1 se apaga. Eso significa que usted le va a restar menos u de t, y como quiero que se apague en 1, u de t menos 1. Y ahí está ya la primera función. U de t menos 1. Después la otra función, menos 1. Menos 1. Y yo necesito que se encienda cuando se apagó la otra, es decir, en 1. Entonces multiplicamos aquí por u de t menos 1. Ahí se enciende. Ahí se enciende. ¿Dónde quiere que se apague? ¿Dónde quiere que se apague? Que sea mayor o igual. Así que queda directamente ahí en menos 1. Así que no le vamos a restar nada aquí. Porque no quiero que se apague. Simplemente lo dejamos ahí como u de t menos 1. Y explicamos un poco. Parece que es 1. U de t menos 1. Bien. Entonces, la función con la que vamos a trabajar, ya descrita en términos del escalón unitario, es 1 menos 2 veces u de t menos 1. Esa es la función con la que vamos a trabajar. Ahí la tenemos.
Entonces, eso es lo que vamos a poner al lado derecho de nuestra ecuación, ¿verdad? Veamos ahora, vamos a aplicarle la transformada de Laplace a ambos lados, para que nos quede aquí. La transformada de y' más la transformada de y, ¿sí? Ahí está el lado izquierdo. Igual a la transformada de f de t, pero como f de t es todo esto, entonces vamos a tener igual la transformada de 1, que es el término que aparece ahí, menos 2 veces la transformada de u de t menos 1. Eso es lo que tendríamos ahí al aplicar la transformada a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Aquí vamos a recordar, aquí nos va a servir para este término, recordar que la transformada de u de t menos a, es decir, la transformada del escalón unitario sin ninguna función. ¿Se acuerdan que aquí habíamos puesto multiplicada, transformada la escalón unitario por dos funciones? Una g de t y otra que estaba desplazada. Aquí no hay ninguna función. Entonces, ¿cómo se calcula esta transformada cuando solo tenemos el escalón unitario? Esto es e a la menos as entre s. Ese es el que vamos a utilizar para ese término que tenemos ahí. E a la menos as sobre s. Recordemos que la transformada de la primera derivada es s y de s menos y de 0. Ahí tengo la transformada de la primera derivada. Más la transformada de y es una y de s. Igual a la transformada de 1, que es 1 sobre s. 1 sobre s. Y la transformada aquí, menos 2 veces, y ahora vamos a calcular la transformada a u de t menos 1. Según la expresión que tenemos ahí, esta transformada sería e a la menos s, a valdría 1 ahí, ¿verdad? E a la menos s sobre s. Tenemos ahí esa expresión. Fíjese cómo al lado izquierdo de la ecuación, acuérdense que la condición inicial aquí es 0, así que este término es 0. Y al lado izquierdo de la ecuación, entonces podríamos sacar un factor común aquí, y de s, factor común de s más 1. Y al lado derecho de la ecuación, tendríamos 1 sobre s menos 2e a la menos s por 1 sobre s. No lo voy a sumar porque voy a buscar otra alternativa de solución. Voy a despejar aquí la y de s. Fíjense cómo vamos a dividir cada uno de estos términos por este factor, s más 1. Así que el primer término nos queda 1 sobre s más 1. Y el segundo término nos queda menos 2e a la menos s. Y aquí nos va a quedar 1 sobre s más 1. Ahí tenemos la y de s, ¿verdad? Y en esta parte tenemos que comenzar a buscar ya algunas alternativas porque inmediatamente vamos a aplicar después la transformada inversa. Entonces necesitamos averiguar aquí qué cosa es la que tenemos ahí o con qué tabla voy a trabajar en esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos dos alternativas con este término. Cuando le aplicamos la transformada inversa, o lo planteamos por fracciones parciales,
para separar S y S más 1, o no recordamos en la sesión previa a esta unidad, va a encontrar usted que la transformada inversa de una función de S dividida entre S, esto lo vimos justamente en la sesión previa a esta. La transformada inversa de una función de S dividida entre S, eso era la integral que va de 0 a t de f de tau por un tau. Entonces, si usted reescribe, si reescribimos este término de acá como 1 sobre, ¿qué era? 1 sobre S más 1, este término aquí, 1 sobre S más 1, sobre S, tiene el mismo término que teníamos al inicio, ¿verdad? Solo lo hemos reescrito, pero ya identifica usted que esta f de S que está aquí es 1 sobre S. ¿Verdad? Y que para calcular esta transformada inversa, en lugar de fracciones parciales, usted podría utilizar esta definición, donde esta f, fíjense, esta f es la función que origina esta transformada. ¿Sí? Como esta transformada la originó e a la menos t, entonces aquí la f de t, f sería e a la menos t. Esa es la función que está relacionada aquí. Así que esta la vamos a analizar por esta vía. Pero ¿qué tenemos aquí? En esta otra expresión. En esa otra expresión, vamos a recordar aquí, por ejemplo, que cuando tenemos la transformada del escalón unitario, recuerden que cuando se trabaja con escalón unitario, podríamos tener esta forma. Voy a poner, vamos a ver dónde, que no nos estorbe mucho, voy a ponerlo por aquí. Acuérdense que en estas expresiones teníamos que la transformada de f de t menos a por una u de t menos a es igual a e a la menos a s por una f de s. Y la otra expresión que teníamos era que la transformada de una función de t por una u de t menos a es igual a e a la menos a s por la transformada de esta g de t más a. Entonces fíjense aquí cómo en esta parte que aparece acá, tenemos justamente, miren, tenemos la exponencial aquí. Ahí tenemos la exponencial. Y aquí tenemos una f de s, de la exponencial por una f de s, donde la f de s es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Pero para aplicarla antes necesitamos descomponer esto. Para que sea más clara la aplicación de ese teorema, necesitamos descomponer esto en sus fracciones parciales. Lo voy a hacer aquí a un ladito. Necesitamos descomponer 1 sobre s factor de s más 1. Entonces aquí recuerden que la descomposición es a sobre s más b sobre s más 1. De aquí le va a resultar, no lo voy a desarrollar todo, aquí le va a resultar que a vale 1, que b vale menos 1. De tal forma que fíjense cómo esto que está encerrado aquí, usted lo puede descomponer como 1
S menos 1 sobre S más 1. Esa es la decomposición en fracciones parciales solamente de S. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. Aquí vamos a tener que Y de S, entonces, esto queda ahí incrustado como un recordatorio, ¿verdad? No es que forme parte aquí del proceso. 1 sobre S más 1 sobre S, y vamos a utilizar esto, acuérdense. Y aquí viene, voy a multiplicar esto por cada uno de estos dos términos que tenemos acá. Y me va a quedar aquí menos 2 que haga menos S por 1 sobre S. Ahí multipliqué este por su primera fracción parcial. Menos, por este menos me va a dar más 2 que a la menos S por 1 sobre S más 1. Y ahí sigue, ya le resulta evidente a usted, o un poco más evidente, pero que aquí tiene la exponencial, que tiene que ver con este término, y aquí tiene f de s. F de s, que está relacionada con la transformada de 1. Acuérdense que la transformada de 1 es 1 sobre s. Esa sería nuestra f de t, 1. Este término tiene la exponencial e a la menos as, que es esto, y tiene una f de s, que es 1 sobre s más 1. Recuerden que para tener esta transformada, usted tuvo que salir partido de e a la menos t. Transformada de esto, 1 sobre s menos 1, que le da más 1. Ahí tenemos esta parte y la vamos a utilizar en la forma inversa, ¿verdad? Vamos a ver que la transformada inversa de esto tiene que ser esta función que aparece acá. Entonces, ya teniendo todo eso ahí expresado como la suma de esos tres términos, ahora podríamos ya aplicar la definición de la transformada. Vamos a ir haciendo. Entonces aquí vamos a aplicar transformada inversa a todos los términos. Vamos a ver. La transformada inversa de este término. Transformada inversa de este término. Fíjense aquí cómo tenemos la transformada inversa de esta f de s entre s. Entonces recuerden que esta f de s es la transformada de esta función que aparece aquí. Entonces aquí, igual que aparece aquí, que está relacionada aquí la función e a la menos t, igual esa es la función que aparece relacionada en este término. Entonces la transformada inversa de esa parte, utilizando esto, sería la integral de 0 a t de la función que originó esta transformada, que fue e a la menos t, pero cambiada a tau. E a la menos tau por u de tau. Ahí se ahorró, aunque no fue mucho, el utilizar fracciones parciales, que en el otro no lo podíamos saltar, así que ahí tiene las dos versiones. Ahí está la transformada de ese término, ¿verdad? Luego nos queda ahí este término, menos 2, y vamos a calcular la transformada inversa de esta expresión, de e a la menos s por 1 sobre s. Para eso vemos que la transformada inversa va a tener una función y un escalón unitario. Ya sea que utilicemos cualquiera de esas dos, ¿verdad? Nuestra respuesta va a tener ahí expresada una escalón unitaria, una f de t por un escalón unitario. En este caso, la f de t es 1. Es 1, así que, ¿cómo nos quedaría en este caso? Ahí solo nos queda menos 2
U de t menos 1. U de t menos 1, ¿no? Donde nos quedaría aquí la función, o esta función de aquí, 1, que es la que está relacionada con la que me generó esto, 1 por U de t menos 1. Ahí tenemos esa expresión. Más, y aquí tengo 2 veces también, más 2 veces. Y aquí tenemos, mire, esta exponencial que está relacionada con esta parte y una f de s. Y esta f de s que está relacionada con esta expresión de acá. Entonces, según el teorema que tenemos ahí, esta expresión, en este caso, nos va a quedar más 2 veces la transformada de e a la menos. Veamos ahí, como el término es 1 ahí, ¿verdad? Nos queda ahí la transformada de e a la menos 1s, e a la menos s. Y recuerden que la función que está relacionada, en este caso, ¿verdad? E a la menos. Y, no, perdón, aquí ya estamos haciendo la transformada. Aquí ya tienen que aparecer los términos de escalón unitario. Pues aquí nos quedaría más 2 veces esto de acá. Pero fíjense que esa E la tenemos que desplazar. La tenemos que desplazar a unidades. Pero como A vale 1, en este caso nos queda E a la menos T menos 1. Ahí está, en este término. 2 veces T a la T menos 1. Y eso nos queda multiplicada por la unitaria de U de T menos 1. Ahí tenemos entonces ya casi lista nuestra respuesta, ¿no? La transformada inversa de y de s sería y de t, y la integral de este término que tenemos ahí sería menos e a la menos tau, evaluado de 0 hasta t. Esa es la integral de ese término, ¿verdad? ¿Sí? Y los otros dos ya están en función de t. Ya les calculamos a los otros dos sus transformadas inversas. Menos 2 U de t menos 1 más 2 e a la menos t menos 1 U de t menos 1. Veamos qué nos resulta aquí. Esto evaluado en el límite superior nos queda menos e a la menos t. Menos, pero como es negativo, más esto evaluado en el límite inferior. Entonces nos queda ahí menos e a la menos t más 1. Lo demás ya está listo. Lo demás es 2u de t menos 1 más 2 por e a la menos t menos 1 u de t menos 1. Esta sería la función entonces que andamos buscando, ¿verdad? Pero generalmente no se escribe en esta notación, sino que la vamos a escribir o la vamos a poner como una función seccionada. Nos haría falta ese detallito nada más. Y escribir esta función como una función seccionada. Veamos. Fíjense cómo esta de acá, fíjense cómo este término de acá, esto lo podemos arreglar. 1 menos e a la menos t, y fíjense cómo aquí tenemos el factor común u de t menos 1. Entonces aquí vamos a tener más 2e a la menos t menos 1, este término, menos 2 u de t menos 1.
Entonces recuerden que antes de 1, esta función no existe. Esto, la que va acompañando todo esto no existe, porque ahí la función antes de 1 está apagada. Está apagada. Entonces, nuestra función f de t, en términos de un escalón, en términos de una función seccionada, sería entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Ahí esta está apagada. Esta está apagada, pero esta está encendida. Así que la función vale 1 e a la menos t si el t está comprendido entre 0 y 1. Para los t mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. En t igual a 1, esta función se activa. Esta, como no tiene ninguna función escalón unitario, esta sigue estando activa. Pero la combinación después de 1 es la suma de estas dos funciones. Fíjense que si sumamos esas dos funciones, nos queda 2 por e a la menos t menos 1 menos e a la menos t a la menos t, y este 2 que aparece aquí, este menos 2 con este 1, estoy sumando término a término aquí, este 2 con este 1 que aparece aquí, es menos 1. Tendríamos esa expresión para los t que son mayores o iguales que 1. Y ya esta sería la solución a la ecuación diferencial que habíamos planteado. Acuérdense que esa ecuación diferencial al lado derecho tenía una función seccionada. Entonces, nuestra solución también resulta ser una función seccionada, que sería esta y t. Esta y t sería la función seccionada. Esta sería otra aplicación para resolver ecuaciones diferenciales, en este caso utilizando la función escalón unitario. Y con esto cerramos esta sesión y creo yo que con esto también cerramos